Mes 12 en el tiempo del Eterno. Mes 3, día 10 del 2024. Mientras estaba en oración y ruego ante el Eterno, me dijo, lee Santiago 2. Inmediatamente fui allí. Oh amados, qué importante lección de vida eterna encierra el capítulo 2 de Santiago. Justicia y misericordia separadas en dignidad y a la vez unidas. La misericordia divina sin pizca de debilidad castiga el pecado y sin embargo tiene un poder atrayente hacia él. El amor, el perfecto amor, que con amor tan grande ama a la humanidad. Y la justicia perfecta, tan incomprendida como la misericordia, que perdona al arrepentido mortal sin sacrificar un tilde de la excelsa santidad divina. Así el eterno Dios se vistió de humanidad para unir el abismo que existía por el pecado entre la justicia y la misericordia. Se hizo en favor de la humanidad un carácter sin mancha y sin arruga, y enclavó su cruz en medio del cielo y la tierra. Se convirtió en un imán de atracción extendido en ambas direcciones, y así la justicia y la misericordia volvieron a unirse entre ese abismo. Así, desde el excelso cielo, desde el trono celeste, la justicia y todo su ejército se aproximaron a la cruz. Allí uno sin tacha, ni pecado en sí, llevó sobre sí el pecado del mortal. Así la justicia con toda satisfacción y admiración, con toda aceptación se inclinó ante el crucificado, en aquella cruz con plena y perfecta satisfacción y exclamó, es suficiente, es hecho, consumado es. Si el eterno Dios hubiera amado al hombre, pero no hubiera habido garante, salvador, de nada hubiera servido su amor, pues un sentimiento sin obras es nulo. Pero el Eterno amó tanto y de tal manera al mundo, que dio a su único Hijo a muerte de cruz por rescate del pecador arrepentido mortal, para que así el pecador arrepentido camine tras sus pisadas y pueda así transformarlo a su imagen y semejanza, como pasó con sus discípulos, y lleguen así a ser herederos de la patria celestial, donde Él mora. Por esta razón el mensaje de la justificación por la fe, presentado al azar, entraña gran peligro, pues la fe, la real fe, no puede existir sin los correspondientes obras, y a su vez las obras, el obrar sin fe, es inservible. Abraham se convirtió en amigo del eterno Dios porque no solo le creyó, sino que actuó en base a esa creencia. Las veces que Abraham se gobernó a sí mismo, haciéndose su propia justicia, le fue mal y Dios tuvo, tras su arrepentimiento por su debilidad, que socorrerlo. Abraham fortaleció su fe en el amado Dios, no en lo fácil, sino a través de las pruebas que cada vez eran más fuertes, hasta el punto de ir en obediencia por mandato divino a sacrificar a su hijo, cosa que a pesar que su ser temblaba de dolor, caminó firme y constante hasta llegar al lugar y levantar cuchillo contra el muchacho, por fe en aquel que siempre le había socorrido. Y este maravilloso Dios, a quien él llegó a obedecer ciegamente a pesar de su humanidad, le detuvo de hacerle daño a su hijo, pues para prueba de fe era esto, pues de ese muchacho iba a descender toda la descendencia del Altísimo aquí en la tierra de allí en adelante. El que dice yo tengo fe y ora fervientemente por ello, pero no obra en base a esa fe, no le sirve de nada. Nos perfeccionamos por medio de las obras. Fe y obediencia son inseparables y dan valor sólido a la vida cristiana. Creer por solo creer no salva a nadie, pues los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios y su camino perverso es irrevocable. Si hay fe que no tiene junto a sí obras de amor genuino, que es lo que realmente purifica el alma, no habrá justicia imputada al mortal para salvación en Cristo Jesús. Cualquiera puede creer, pero no cualquiera puede obrar de acuerdo a su creencia, sino aquel que ha permitido que Cristo Jesús transforme su vida para testimonio de muchos y de sí mismo. Sin una fe como la de Abraham no pasaremos la prueba final. Podemos saber
y dar cátedra a otros de palabras, mas sin obras ante Dios esto es muerto. Cada paso, cada día que se nos concede, cada sacrificio abnegado hecho en el nombre de Jesús será recompensada abundantemente, pues en el mismo camino del deber, el eterno Dios nos habla y nos deja saber cómo y qué hacer, y pone Él allí su santa bendición. Rahab, pese a su vida, creyó y obró en base a su creencia, y fue justificada ante Dios por ello, y así salvó su casa y a sí misma. Así que el que clama diciendo yo creo, pero no se efectúa cambio en él, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Creer y no obrar es seguir en la oscuridad, mas creer y obrar es pasar de las tinieblas a la luz. Si vivimos deseando ser transformados en Cristo Jesús, pero no aceptamos su plan de preparación redentora para una transformación genuina y válida ante Él, en vano nos hacemos llamar cristianos, porque cristiano es llamado así porque sigue a Cristo, y no en lo fácil o en una cosa aquí y otra allí, sino en toda palabra que sale de la boca de Jehová. Calle cada uno de nosotros y analicemos realmente a la luz de Cristo Jesús si esto es así en nuestras vidas. Si es así, seguid avanzando. Mas si esto no es así, parad, preguntad, y luego que recibáis contesta, andad por el camino correcto. Porque la justicia propia será la perdición de muchos, y muchos gustan andar por este camino. Mas la justicia por la fe, que solo es en Cristo Jesús, es la que produce la real transformación necesaria para nuestra salvación. Por esta razón, el que hace acepción de personas, por preconceptos e ideas infundadas, y exalta al pudiente, que le cree beneficioso, y menosprecia al que cree que no le es provechoso, cava para sí su tumba, que no se abrirá en la primera resurrección, sino en la segunda, que será para perdición. ¿Acaso el que sabe hacer pan se alimenta de él solo porque tiene el conocimiento de cómo elaborarlo sin hacerlo? ¿Esto le nutrirá el cuerpo? ¿Acaso un verdadero cristiano que se dice ser seguidor de Cristo lo es desechando a unos y aceptando a otros? Cristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Los enfermos son los que necesitan médico, mas hay enfermos de la carne y del espíritu y de ambos. Si el espíritu es curado, la carne es vivificada, ya sea en esta vida mortal o en la vida eterna que está a las puertas. Mas un espíritu enfermo mata el cuerpo en esta vida y la priva de la vida eterna. La vida es un conjunto de cuerpo y espíritu. Una no existe sin la otra para poder llegar a ser un alma viviente. La carne es débil y propensa al pecado, mas el Espíritu Sano es fuerte y su norte es el cielo. Sanar en Cristo Jesús el Espíritu es experimentar la paz verdadera, la felicidad verdadera, la real conversión, de que no muda ante la adversidad, sino que se fortalece en ellas, y es vencedor en el nombre, que es sobre todo nombre. ¿Acaso Dios ha llamado a los pudientes a seguir sus huellas? ¿No buscó pescadores como discípulos y entre los 12 el más elocuente, que todos así lo creían, fue el que le traicionó? ¿Dejó Cristo Jesús de cumplir su plan, su propósito aquí en la tierra, aunque no tenía propio para sí un lugar donde recostar su cabeza? ¿Le cuesta al mortal dejar sus comodidades por la causa del Maestro, por llevar a cabo sus mandatos y caminar fielmente tras sus pisadas? Esto es porque caminamos aún en nuestra propia justicia. Creernos que podemos nosotros mismos guiar nuestras vidas es camino de muerte, y Dios nos mira de lejos. La exhortación llega una y otra vez. Entrégame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Acaso podemos por nosotros mismos comisionarnos a llevar su mensaje al mundo si andamos en nuestra propia justicia? El ejemplo lo vemos en Judas. Él creyó, pero no obró de acuerdo al plan divino. Obró en su propia justicia. Mas por otro lado, Pablo, que obrando en su propia justicia creyó al que se le reveló y declaró, ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Murió su justicia propia en el desierto, entendió
que los medios que había aprendido, los cuales le llevaron a acciones terribles, eran inaceptables ante Dios. Comprendió el revelador mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús y entendió con toda cabalidad cómo actúa la justicia y la misericordia, separadas en dignidad, pero juntas e inseparables en pro de la salvación del mortal. En esto avanzó contra toda tempestad, con celo santo, indetenible, justo y fiel en su cometido. Como fiel obrero recorrió su camino, y en su paso la luz divina frente a él le guiaba. Aún le preparó de antemano en su etapa final. Sellarás con sangre tu testimonio en Roma, le fue dicho. Otro se hubiera negado a ir, pero el celo santo, cuando se apodera del alma mortal, no le teme a lo que puedan hacerle al cuerpo, mas sí teme a quien puede matar el espíritu. ¿Cuántos por un bocado de pan niegan al Maestro? Ante la primera dificultad le culpan de su desgracia. Estas almas, a medio convertir con dualidad de pensamiento, arrojan oprobio a la causa del Maestro. En su caminar, ya llevan en su pensamiento la opción de retroceder si todo no sale como lo pensaron. El que así piensa no triunfará en Cristo Jesús jamás. La terquedad humana envuelve al ser humano y lo hace añicos, pues el camino ancho de apariencia facilitadora es muerte. Mas el camino angosto de pruebas y sinsabores, pero aferrado a Cristo Jesús, nos hará vencedores en él. Dos extremos de los cuales debemos cuidarnos. El que dice, mi Señor tarda en venir, haré lo que me plazca y a mi paso. O aquel que dice, mi Señor ya viene, no necesito esto ni lo otro. Otros lo pueden hacer por mí. A estos ambos el Eterno les llama siervos infieles, porque Él declara, obrad hasta el final, como que aún no vengo, pero teniendo en mente que estoy a las puertas. El que planifica su vida en base a su prójimo no ha aprendido las lecciones vitales del autosustento. A estos el Eterno les declara, mira la hormiga, oh perezoso. Las aves se levantan antes de despuntar el alba, y en cantos y obras van de lugar en lugar buscando su sustento. ¿Acaso no somos más que ellas? ¿Acaso en su libertad dependen de que el humano las alimente? Al vivir integradas como un solo, a la naturaleza conocen los secretos que escapan al mortal de supervivencia. Prestad atención a esto, pues en el acúmulo de bienes hay preocupación y tristeza, mas el pobre es feliz y libre con lo que tiene. Si se pudieran valorar las cosas por lo que son, según el cielo las valora, tendríamos menos y obráramos más, pues donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. El que exclama no tener necesidad del don que Dios le confirió, porque descansa en su propio brazo, en su propia fuerza, aleja la bendición de su casa y su mente no capta la palabra de vida, y la voz celestial se aleja de su medio y la zozobra embargará su ser. Mas el que menosprecia lo suyo y pone el don celestial en primer lugar, le llevarán ríos de agua viva. Por tanto, todo lo bueno, aquello que proviene de Dios, que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas, y seréis grandemente recompensados. Mientras entendía todo esto, y todas estas palabras fluían en mi mente para compartirlas con ustedes, el Eterno Dios me dijo, escribe lo que te voy a decir. No juzguen, amen y obren de acuerdo a ese amor, y yo velaré sus salidas y sus entradas, y les guiaré a fuentes abundantes y a ríos de agua vivas. Velen para que no entren en tentación, porque si con el árbol verde hicieron todo aquello, ¿qué no harán con las ramas secas? El que vive en su propia justicia, dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, mas yo veo su real condición, y ante su soberbia aún le marco su realidad, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le doy mi consejo, le pongo frente a él mi luz, mi camino, mi senda, mi verdad. No le obligo, pero sí le muestro y le digo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas, emblanquecidas en mi sangre,
para que te vistas, y así tu vergüenza por tu desnudez sea cubierta. Y unge presto tus ojos con mi colirio, para que veas, y te puedas ver como realmente yo te veo. Por eso yo estoy a la puerta y llamo. No estoy dentro, estoy afuera, pero te llamo. Si oyes mi toque, mi voz, abre, y si abres yo entraré a ti, y cenarás conmigo y yo contigo, y así te podré hacer vencedor, y te sentarás conmigo en mi trono. Mas si yo tocare tu puerta y diere voces, y tapares tus oídos para no escuchar, tu luz se apagará y las tinieblas te cubrirán. Mas a los vencedores les transformaré con mi poder, y mi justicia será imputada a vosotros, pues delante de ellos abro puertas que nadie puede cerrar, pues con poca fuerza, pero aún así no niegan mi nombre. Y la sinagoga del maligno se postrará a tus pies, porque sabrá que te he amado. Estos son aquellos que dicen ser judíos, aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen seguirme, pero no es así. Pues en mí has guardado la palabra de mi paciencia. Por eso yo te guardaré en la hora de prueba que vendrá el mundo entero para probar a todo morador de la tierra. No me tardo, pronto iré. Así que retén lo que tienes para que no pierdas tu galardón. Pues dicha grande será ser columna en el templo de mi Dios y escribir sobre él el vencedor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén nueva celestial, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Por tanto, escuchad con atención, porque el fin de todas las cosas se acerca, y solo yo podré mantenerlos seguros hasta el fin. Ved y reconocer que bueno es Dios con todos aquellos que temen su nombre, y su fe en Él no decae, y lo demuestran a su prójimo y al universo con sus obras. Palabras fieles y verdaderas que dejo del Eterno para cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga.